Muy buenos días a todos, muchísimas gracias a todos los participantes por estar acá con nosotros y a los oradores, por supuesto. Soy Liliana Hidalgo, directora general de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina. Estamos en un nuevo encuentro de la Comisión Legal y Fiscal y de la Comisión de Sustentabilidad de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina. Tengo que agradecer antes que nada a Silvia del Campo, que coordina la Comisión de Sustentabilidad, y a Clara de lo Russo, que coordina la Comisión Legal y Fiscal. En el tema que se va a tratar hoy, bueno, va a versar sobre los envases y la responsabilidad extendida del productor. Es una herramienta fundamental para potenciar la economía circular. El ejemplo de Francia y su política REP, que sería la responsabilidad extendida del productor, que es una asignatura pendiente en Argentina. Entonces, los oradores de hoy son, y a quienes les agradezco muchísimo estar con nosotros, Belén Nassif Salum. Ella es del estudio DS Abocá, Buenos Aires. A Ecapol Supanboranov, él es del Servicio Económico Regional de la Embajada de Francia. Gracias, Belén, gracias, Ecapol. Después también va a hablar Roberto Sánchez, que es del Instituto Argentino del Envase. Muchísimas gracias, Roberto. Y Diego Martín Sabat, del Grupo Libertad, que está en Córdoba, así que esta tecnología nos permite tener oradores también que estén a distancia, así que es un gusto para nosotros recibirlos a todos. Y dejo la palabra entonces con Belén, que entiendo que va a empezar ella, ¿no es cierto? Perfecto. No, Y creo la pregunta, gracias, Belén. que empieza de Ecapol. Perdón, Exacto. discúlpenme. Y les quiero decir antes de pasarle la palabra a Ecapol, que las preguntas, si pueden, las hagan por el canal de preguntas, no, por el chat, y de todas maneras en algún momento se les puede dar audio para que puedan hacerla personalmente. Muchísimas gracias y te paso la palabra a Ecapol. Bueno, buenos días a todos. Me llamo Ecapol y soy consejero de Desarrollo Sustentable para el Cono Sur de la Embajada de Francia, y también soy funcionario del Ministerio de Transición Ecológica y Solidaria de Francia. Ahí les voy a hablar de la experiencia francesa en materia de economía circular. Primero quiero hacer quizás una breve introducción para tener el contexto general, ¿no?, de la economía circular. Nosotros tenemos una estrategia nacional bajo carbono a largo plazo para 2050. La idea es lograr la neutralidad de carbono en 2050. Vamos a tener sectores que todavía van a tener emisiones, como la agricultura, industria, residuos, y también sectores como transporte, edificios o producción de energía, que no van a emitir más a 2050. Y bueno, lo ven en el gráfico. La idea es compensar estas emisiones por los sumideros de carbono. Esto para dar el contexto general de la política francesa de desarrollo sustentable, y la economía circular es parte de esta política. Quizás un poco de historia también, porque la historia francesa en materia de desarrollo sustentable es también una historia global dentro de la cual se inscribe la economía circular. En 2007, empezó por 2007 porque hubo durante la campaña presidencial de 2007, el tema del desarrollo sustentable era muy importante. Y hay sí, vemos en esta imagen Nicolas Hulot, que era un periodista y luego fue nombrado también ministro de Transición Ecológica. Él hizo firmar a los principales candidatos de la elección presidencial un pacto ecológico. Este pacto ecológico también fue firmado por 730.000 franceses. O sea, durante esta campaña presidencial, el tema del desarrollo sustentable fue muy importante. Con este pacto, todos los candidatos se comprometieron a fusionar los ministerios de ecología de un lado y obras públicas de otro lado, para crear un ministerio único para ayudar a fomentar y manejar todos los temas: energía, clima, transporte, medio ambiente, vivienda, ordenación del territorio y riesgos. Tener un ministerio único que puede realmente como ayudar a Francia a ir hacia un camino de desarrollo sustentable. Y también, quizás es lo que
más nos interesa es la forma de dar este impulso, ¿no? Lo que hicimos era un gran debate a nivel nacional para fijar las metas a largo plazo de lo que queremos en Francia en materia de desarrollo sustentable. Y ahí ya empezaron a tener algunas metas de economía circular. No lo llamábamos así, pero ya había metas de economía circular. Durante este debate involucramos a todos los sectores de la sociedad francesa, es decir, el Estado Nacional, los gobiernos locales, los sindicatos, las empresas y la sociedad civil. Tener todos alrededor de la mesa para fijar las metas de lo que queremos. En 2007, después de ese debate nacional, hicimos una ley. La ley fue votada a la casi unanimidad, es decir, con solamente 4 votos en contra. Como un consenso nacional sobre lo que queremos en materia de desarrollo sustentable. Este método lo replicamos después con los distintos gobiernos, que sean de un gobierno como de izquierda, derecha o centro, hicimos más o menos siempre las mismas cosas, usamos las mismas recetas. Durante el gobierno de Hollande hubo 4 conferencias sobre el medio ambiente, siempre con más o menos el mismo esquema, con una ley sobre la transición energética y para un crecimiento verde. Ahí dentro de esta ley también había metas de economía circular. Y luego con el gobierno de Macron hubo esta hoja de ruta en 2018 sobre la economía circular que dio lugar a la ley antidesperdicios y economía circular de este año. Empezó en 2007, pero en realidad la economía circular en Francia empezó como desde mucho más antes. Si hablamos de REP, lo vemos después en la presentación, ya desde los años 90 había economía circular. Economía circular, ¿qué es? Para nosotros son 3 ejes. Primero, la gestión de los residuos. Es lo que se ve, aún si no se ve tanto, porque solemos poner los residuos lejos de la ciudad, no se ve tanto, pero bueno, lo usamos, tiramos residuos, hay contenedores en las calles, ¿no? Es lo que se ve. Después hay 2 otros componentes que no se ven tanto, es primero la oferta de los actores económicos, las industrias, cómo se hacen las compras, cómo concebir los productos, cuáles son los procesos industriales para lograr una economía circular, ¿no? Para ahorrar los recursos. Y también, como ciudadano y consumidor, tenemos una responsabilidad. ¿Cómo hacemos para comprar y no tirar? ¿Cómo hacemos para usar un producto un poco en un tiempo un poco más largo? ¿Cómo reusamos? ¿Cómo podemos reparar? Todo esto es lo que son los ejes sobre los cuales trabajamos en Francia. Por supuesto, tenemos indicadores para saber exactamente en qué estado estamos en materia de economía circular. Bueno, hay indicadores un poco más verdes, donde bueno, mejoramos la circularidad de nuestra economía. Y bueno, por ejemplo, para el plástico no estamos tan bien, estamos muy por debajo de las metas que nos dan la Unión Europea. Los gastos de los hogares también para el mantenimiento y la reparación de los productos, estos gastos bajaron como en las últimas décadas. Ahí, bueno, son 130 euros por habitante, pero la mayoría de este presupuesto es para el auto. Y para el resto, en realidad, lo que hacemos es comprar. O sea, cuando no funciona, lo tiramos. Y esto no puede funcionar así. Los productos se pueden reparar y hay que repararlos. Y también el desperdicio de alimentos, ahí también no estamos tan bien. Y sobre estos ejes, cuando vemos que no estamos tan bien, adoptamos medidas. Y esta es la razón por la cual hicimos la hoja de ruta sobre la economía circular y tomamos nuevas medidas. La oferta de los actores económicos, voy a presentar algunas medidas. Ya en 2016, por ejemplo, cuando hablamos de los productos alimenticios que se desperdician, ahí prohibimos en 2016 a los supermercados de tirar o destruir estos productos.
con una extensión a la industria agroalimentaria y cantinas en 2018. Con la ley antidesperdicios y economía circular, lo que queremos hacer es extender esta prohibición a los productos no alimenticios nuevos. En Francia, cada año son 800 millones el valor de los productos que no se venden y solamente 150 millones son usados de este total y 650 millones de euros de productos básicamente son producidos y después tiramos porque no son vendidos. Y ahí con esta ley vamos a prohibir, como los distribuidores van a tener que reciclar estos productos al menos o reusarlos. Sobre los envases y embalajes, bueno, no estamos tan bien como lo mostré en una diapositiva anterior. Ahora lo que queremos dar es un camino a largo plazo para que las industrias se puedan adaptar. Entonces tenemos ya las leyes que son preparadas, listas. Si van en el sitio web de las leyes franceses, van a ver que se puede ya consultar el Código Ambiental de 2022. Y aún más. Entonces, fijamos esta hoja de ruta, un camino claro para decir, bueno, con los plásticos, lo que vamos a hacer hasta 2040. Bueno, ahí son algunas medidas de 2020, 2021, 2022. Tenemos después para 2024, si no me equivoco, por ejemplo, en la lavaropa, sistemas de recuperación de los microplásticos, y ahí como fijamos todo nuestro camino para luchar contra el plástico hasta 2040. Otras medidas quizás que puede interesar a Argentina es el sistema de bonus malus. Ya lo usamos para los autos, ahí es la imagen de derecha. Lo que vemos es a partir de si un auto emite demasiado contaminantes de CO2, ahí vamos a tener una tasa sobre este auto. Es decir, cuando uno va a comprar el auto, va a haber un impuesto sobre este auto porque contamina. Y al contrario, un auto que no contamina, básicamente un auto eléctrico, va a tener un subsidio. Es como un sistema de bonus malus. Ese sistema lo aplicamos también a los envases y embalajes y productos. Y cuando uno compra un producto, ahí te dice ecocontribución, cuánto pagas para el reciclaje del producto. Y para envases y embalajes, la idea es fomentar el uso por las industrias de embalajes o sistemas de embalajes que no sean demasiados contaminantes. Porque si, por ejemplo, uno compra 3 manzanas y además de las 3 manzanas viene con un telgopor y el plástico, son muchos envases, ¿no? Y ahora con la ley de antidesperdicios, lo que queremos hacer es extender este sistema de bonus malus hasta al producto en general y el producto va a poder variar hasta 20% del precio de venta. Por supuesto, bueno, estas son medidas y apoyamos también al sector privado para que pueda adaptarse y ahí tenemos una agencia de la transición ecológica que tiene un presupuesto bueno, esto es el presupuesto de 2019 y también fondos concursables para ayudar a las empresas. Otro punto clave es la información al ciudadano y al consumidor. Tenemos ADEM y también en los territorios espacios para que organizan eventos para concientizar a la gente, al ciudadano, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, hay mensajes que consumimos demasiada agua, lo que podemos hacer para bajar el consumo de electricidad, de agua, etcétera, etcétera. También sobre los productos, trabajamos mucho en Francia sobre el tema de cómo decir al consumidor cuando compra un producto
qué tan contaminante es el producto en su, como el proceso de producción. Ahí, por ejemplo, hay esta campera que ya tiene un índice de impacto ambiental. Es como comprar una heladera que te dice ABCD, es lo mismo para estos productos. Es voluntario para 5 sectores hasta ahora. También vamos a tener un índice de reparabilidad de los productos, cuando decía que en Francia, lamentablemente, se compra y se tira. La idea es decir, bueno, ahora van a comprar este teléfono, por ejemplo, y va a ser reparable o no. Van a poder encontrar los repuestos o no. Van a ser disponibles o no. Bueno, el manual te dice, ¿es fácil de reparar o no? Esto lo vamos también a decir al consumidor cuando compra. Ahí va a ser o no fácil de reparar. Y también en la ley de economía circular, los diputados tomaron la decisión de inscribir en la ley un índice de sustentabilidad a partir de 2024. Si hablamos rápidamente de residuos sólidos como el tercer eje de la economía circular, ahí son las metas de la Unión Europea y lo que hacemos en Francia. Lo que vemos, bueno, ahora en 2018, tendré que actualizar un poco las cifras, pero el plástico no estamos en línea con las metas y para eso estamos un poco mejor, pero plástico es lo que decía, es la razón por la cual tenemos como en la ley, tenemos este enfoque muy importante sobre los plásticos, es que estamos bastante lejos de las metas. Tenemos que facilitar el reciclaje. Hasta ahora lo que pasa es que cada municipio o grupos de municipios tenían la competencia sobre lo que se puede reciclar, no se puede reciclar. Entonces, cuando estás en París, por ejemplo, la bolsa plástica no se recicla. Entonces, la bolsa plástica en París iba en la basura general. A 30 kilómetros al sur, en Créteil, por ejemplo, ahí sí, la bolsa plástica se puede reciclar. Entonces, la gente no entendía bien, es un poco complicado, y entonces la idea es decir, bueno, mira, a partir de hoy, en toda Francia va a ser lo mismo para todos. Y también el contenedor va a ser amarillo, nada más. No vamos a tener un contenedor verde para este municipio, no sé qué color para otro, no, es amarillo, punto. Armonizar. ¿Cómo financiar? Hay siempre una idea de que el residuo se puede valorizar, es verdad, pero va a faltar financiamiento para el sistema global de recolección de los residuos y tratamiento. Lo que vemos es el caso de París. La figura de izquierda son los ingresos. 90 millones, más o menos 25%, viene de la venta de los productos. Hay casi 2/3 de los impuestos, porque la gente tiene que pagar por el sistema de recolección, hay un impuesto. Y después hay un pequeño 10% de la ecocontribución. Es decir, cuando cada uno compra un producto, ahí viene con el producto no es realmente un impuesto, pero una contribución para el sistema de reciclaje, que es la ley REP, ¿no? Ahí son todos los sistemas REP que tenemos en Francia. Empezamos en 93 con los envases y embalajes. Y bueno, tenemos acá en naranja los sistemas REP que nos dicta la Unión Europea. Dice, bueno, para estos sectores hay que poner una política REP. En Francia agregamos lo que está en verde y hay también algunas industrias que tomaron la decisión de tener una REP voluntaria, es decir, sin una ley por parte del Estado. Y la ley de este año de antidesperdicios y economía circular dice que a partir de 2021-2024 vamos a agregar otros sectores a este sistema REP. Básicamente los artículos de deporte y también algo muy importante son los materiales de construcción. Ahí, bueno, rápidamente es para decir que también hay medidas fiscales que tomamos. Hay que encarecer un poco más el uso de los soluciones sanitarios para que sea más
caro tirar residuos en un relleno sanitario para fomentar el reciclaje. Bueno, muchas gracias. Yo creo que quizás en 4 ejes que quiero quizás compartir con ustedes en conclusión, es que necesitamos dar previsibilidad a las industrias, es lo que hicimos con el plástico, con un camino a largo plazo, la comunicación hacia los ciudadanos y también hacia las empresas para decir cuáles son las herramientas, lograr un consenso en el proceso de construcción de la política, lo hicimos con todo el tema del desarrollo sustentable, con estos debates, y la sistematización para que sea claro, ¿no? Y que todos estemos involucrados en la economía circular. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ecapol. Excelente. Bueno, entonces pasamos la palabra a Belén ahora. Perfecto. Gracias, Bueno, Belén. muchas gracias. Bueno, continuando también con lo mencionado con Ecapol, podemos decir que la problemática ambiental requiere de medidas urgentes. Y el primer paso tiene que ser implementar un nuevo modelo económico. Desde la Revolución Industrial hasta nuestros días hemos utilizado un sistema económico lineal, cual de alguna manera podría reducirse en la ecuación producción, consumo, residuo. Pero frente a este sistema encontramos un nuevo sistema que tiene que ver, como bien lo explicó recién Ecapol, con el de economía circular, que lo que busca es que todo sea producto e insumo a la vez, de manera que los residuos pueden ser también considerados recursos. Pero frente a esta situación es necesario implementar una completa regulación ambiental. En Argentina en los últimos años, precisamente en el 2016, sancionó una ley sobre envases de productos fitosanitarios, mediante el cual se establecía que la gestión integral de dichos envases tenía que ser realizada de manera tal que no perjudique ni a la población ni al ambiente. Pero acá surge principalmente el tema en cuestión de esta reunión, que es ¿qué ocurre con los demás envases? Es decir, aquellos que no sean de productos fitosanitarios. Es menester destacar que los residuos no solo generan una gran contaminación, sino que también el largo periodo de degradación hace que sea necesario tomar medidas urgentes. En los últimos años se presentaron en el Congreso distintos proyectos sobre ley de envases. Lamentablemente al día de la fecha no hay ninguna ley al respecto, son meramente proyectos, y frente a estos vamos a destacar cuáles son los puntos en común. En primer lugar tiene que ver con los objetivos que ellos plantean. Se destaca, primero, la reducción de los envases, que acá no hablamos solamente de la cantidad, sino también del peso y del volumen de los mismos. La entidad especializada en plásticos y en medio ambiente, denominada Ecoplas, informó que la industria plástica en los últimos 10 años, por ejemplo, redujo en promedio un 28% del peso de los envases. Y esto influye no solo en la cantidad de materia prima que se necesita para poder fabricarlos, sino también en la cantidad de energía para su transformación, en la cantidad de recursos que se necesita para su traslado, de manera que, por ejemplo, se necesita menor cantidad de combustible para distribuirlos de un lugar a otro, y obviamente todo esto tiene un impacto ambiental, ¿no? Que se reduce de alguna manera los daños en el ambiente. Otro de los objetivos que plantean todos estos proyectos de ley tiene que ver con la reutilización de los envases. Es decir, aquellos envases que se encuentran destinados o diseñados para un fin, luego de su utilización original, son destinados para un fin similar, o bien para un fin diferente, pero no modificándole su composición. Y un tercer objetivo que plantean tiene que ver con el reciclaje de estos envases. Es decir, que mediante transformaciones, ya sea físicas, químicas, mecánicas, biológicas, se logra extraer los materiales que lo componen para poder utilizarse posteriormente. Otra de las cosas otro de los puntos, mejor dicho, a destacar sobre estos proyectos presentados tiene que ver con el principio de la responsabilidad extendida, el cual plantea que el productor debe hacerse responsable no solo del sistema de gestión de estos envases introducidos por él al mercado, sino también de su financiación, y es como el punto más relevante de los proyectos. Y se habla de responsabilidad extendida porque el productor no se desliga de responsabilidad por el hecho de
incorporar, insertar el envase en el mercado, sino que su responsabilidad se extiende incluso a un estadio posterior al consumidor final. Y bueno, frente a esta situación surge la pregunta de quiénes serán, por lo tanto, los sujetos responsables, a quién se hace referencia cuando se habla de productor responsable. Los proyectos de ley mencionan aquel que inserte por primera vez en el mercado un producto envasado, más allá que la venta se realice a distintos intermediarios previos al consumidor. Esa es la definición de alguna manera que se ve en los distintos proyectos. Y para poder cumplir esa responsabilidad, los sujetos obligados van a tener que implementar un sistema de gestión, que acá es otro de los puntos a destacar de los proyectos. Estos sistemas de gestión van a tener que ser aprobados por las autoridades competentes, y la mayoría de los proyectos proponen ya distintos sistemas a adoptar. Pueden adoptar un sistema de depósito, devolución y retorno, mediante el cual se debe, en las distintas fases de comercialización de los envases, se recibe un valor monetario por el depósito, digamos, de cada uno de los envases, y a cambio, cuando se devuelve dicho envase, se va a devolver ese valor monetario. O sea, tiene que ver con un retorno. Se devuelve el envase y por lo tanto el valor monetario introducido. Los sujetos obligados deben hacerse cargo de disponer y de organizar distintos puntos de depósito que sean de cercanía a los distintos consumidores para que puedan devolver dichos envases, y obviamente acá la carga también recae sobre el consumidor, que va a tener la obligación de devolver, una vez utilizado dicho envase, en los distintos centros de almacenamiento transitorios indicados e informados al consumidor, de manera que una vez depositados allí puedan ser trasladados para su tratamiento, para su valoración. Ese sería uno de los sistemas. Otro de los sistemas que también proponen los distintos proyectos tiene que ver con un sistema integral de gestión ambiental, mediante el cual se van a celebrar distintos acuerdos entre los sujetos obligados, entre los productores, mediante los cuales se coordina la recolección ahora de los envases. Esta recolección se va a encontrar también controlada por una entidad administrativa sin fines de lucro a nivel nacional, la cual la mayoría de los proyectos establece que se encontrará conformada por representantes no solo de los productores, sino también del Ministerio de Ambiente, del COFEMA, incluso los trabajadores recicladores, y de distintas cámaras de comercio, por ejemplo, de fabricantes de envasadores. Esta entidad se encontrará encargada de controlar la distinta recolección de los residuos. Este sistema, al igual que el anterior que plantean los proyectos, tiene que estar solventado por los propios sujetos responsables, quienes van a introducir un valor monetario por cada uno, o sea, van a darle a esta entidad un valor monetario por cada uno de los envases introducidos al mercado. También se puede plantear, o sea, las autoridades competentes podrían exigirle a los sujetos obligados que celebren acuerdos con los servicios de gestión pública o público-privada de cada una de las jurisdicciones para poder coordinar esta recolección diferenciada de los residuos, a fin también de contar con una estructura mucho mayor, y obviamente los sujetos obligados tendrán que solventar este costo adicional que le genere para cada jurisdicción local el hecho de realizar una recolección diferenciada de estos residuos, de estos envases. También es importante tener en cuenta que algunos proyectos mencionan la posibilidad de que los sujetos obligados presenten ante las autoridades competentes un sistema de gestión superador de los propuestos por la ley, siempre y cuando ellos puedan demostrar que se siguen cumpliendo los objetivos planteados por la regulación, y que hayan tenido en cuenta las particularidades de cada jurisdicción local, y que puedan garantizar también la capacidad práctica, social, económica y la protección ambiental de este sistema que ellos están proponiendo.
Pero más allá del sistema que escojan los sujetos obligados, es importante tener en cuenta que el sistema elegido tiene que encontrarse informado en el envase, a fin de que los consumidores tengan conocimiento de cuál es su obligación de alguna manera y cuál es el sistema de gestión del envase que están consumiendo. Otro también de los puntos a destacar de estos proyectos tiene que ver con la incorporación de políticas de asistencia social, mediante la cual se exige de alguna manera a los sujetos obligados que den prioridad a la contratación de trabajadores recicladores, que pueden ser individuales o bien organizados en cooperativas, así como también fomentar la capacitación de los mismos. Hay un informe de la Organización Internacional de Trabajo que habla sobre las perspectivas laborales y también sociales. Establece que si se adoptase una economía verde, de ahora hasta el 2030 podrían generarse 24 millones de empleos o de puestos de trabajo en el mundo. Con lo cual ahí se demuestra que una verdadera organización de este punto social, bien regulado y con normativa clara, podría ser un gran beneficio, digamos, por la cantidad de puestos de trabajo que se podrían generar. Por último, estos proyectos también mencionan, bueno, las sanciones en el caso de no incorporar en un determinado plazo estos sistemas de gestión, los cuales las sanciones pueden ir desde un apercibimiento, una multa, una suspensión de sus actividades, una clausura de sus establecimientos, bueno, todo esto dependiendo de bueno, el nivel de la infracción y también los daños ocasionados. Bueno, a nivel, digamos, como conclusión o como cierre de los distintos proyectos que me tocó analizar, podría decir que a simple vista parecería una cuestión meramente ambiental, sin embargo tienen un impacto político, social, económico, y quizás por esta diversidad de matices es que de alguna manera aún no se ha sancionado una ley al respecto. Es importante también la existencia de una legislación, de una regulación, porque si no, en caso contrario, de alguna manera el productor o la mayoría de los productores no tienen conciencia del impacto ambiental que se genera incorporar un envase en el mercado, y muchas veces se opta por reducir los costos en el envase, lo cual implica utilizar materiales nocivos o no se tiene tanto en cuenta el impacto ambiental. En cambio, con una legislación que los obligue de alguna manera a interiorizar los costos de esta gestión integral de los residuos, se verán motivados de alguna manera a utilizar ecodiseños que impliquen que se facilite la reutilización de los envases o también el reciclaje de los mismos. Por otro lado, con respecto a ciertas observaciones que podría realizar de los proyectos, cuando se define productor, que sería el sujeto responsable, se da una definición bastante amplia, porque se incluye a los distribuidores, a los envasadores, a los fabricantes, a los comerciantes, y de alguna manera ahí surge la duda, surge la pregunta de, ¿se trata de una obligación o una responsabilidad compartida? ¿Cuál es el porcentaje o cuál es el nivel o la proporción de responsabilidad que le corresponde a cada uno? Tampoco aparece muy bien definido de qué se considera aquel que inserte por primera vez en el mercado. Son cuestiones que quizás, debido a la importancia que tiene poder individualizar correctamente el sujeto obligado, deberían estar quizás mejor explicados, mejor detallados para que no haya confusiones. Otro punto también tiene que ver con los trabajadores recicladores. No resulta con claridad de los textos de los proyectos de quién se encuentra a cargo de su designación. ¿Van a ser los propios sujetos obligados? ¿Es el Estado? Y por lo tanto hay una gran influencia política en la cuestión. ¿Se trata de algo compartido? ¿Quién se encuentra a cargo también de las capacitaciones?
o bien de sus responsabilidades laborales que acarrea contratar estos trabajadores recicladores. Y por último, considero que si bien resulta acertado responsabilizar de alguna manera al productor para crear una conciencia ambiental de los envases incorporados por ellos al mercado, otro de los aspectos a tener en cuenta tiene que ver con la política de educación ambiental. Es decir, desde el lado de los consumidores, nuestro consumo responsable de estos envases. Ya la ley ambiental, en los artículos 14 y 15, resalta la importancia de la educación ambiental como un pilar esencial para poder crear valores, actitudes, comportamientos frente al ambiente, frente a los recursos, frente a la utilización sostenible, lo cual también se encuentra regulado en el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional. De manera que es importante resaltar no solo su responsabilidad por parte de los productores, sino también la nuestra como consumidores. Bueno, y esperamos de alguna manera que en un futuro cercano pueda sancionarse esta ley tan importante que va a implementar esta economía circular que resaltamos tanto el señor Ecapol como yo, la importancia a nivel ambiental, y de alguna manera va a poder superar aquellas consecuencias negativas que implica seguir utilizando un sistema lineal. Así que bueno, esperemos que pronto pueda ser sancionada esta ley. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén, desde Saboca, en Francia, y bueno, estás en Argentina vos, te agradezco muchísimo la locución. No sé si preguntas hay, porque temo que después por ahí se pierda el hilo, porque los temas son todos complementarios. Silvia, ¿hay alguna pregunta hasta ahora para Ecapol o para Belén? Estás muteada, Silvia. Sí, sí. No veo ninguna, salvo una felicitación que dice excelente. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, el siguiente orador es Roberto, si no me equivoco. Sí. Bueno, te pasamos la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Yo soy responsable del área de medio ambiente del Instituto Argentino del Envase, y en primer lugar quiero agradecerles mucho la invitación y la presencia de quienes nos están siguiendo. Antes de entrar en tema, me gustaría hacer algunas referencias generales que me parece que son importantes respecto a la toma de conciencia de dónde estamos parados y hacia dónde estamos yendo. En primer lugar, creo que nosotros estamos dándonos cuenta de que el modelo lineal que veníamos viviendo como sociedad, como civilización, nos está dando muestras de una situación realmente muy delicada. En algunos países esto ya es algo cotidiano, como pasa en los países más desarrollados. En los nuestros todavía estamos muy atrás. En ese marco, cuando uno empieza a analizar los datos, se da cuenta que el caso de los envases probablemente sea uno de los más visibles, porque está más en contacto con el consumidor, pero al analizar la caracterización de los residuos, los envases ocupan un 3 o un 4% de los residuos totales generados por nuestra forma de vida actual. Esto incluye los residuos de poda, los residuos de construcción, los residuos de vehículos y herramientas fuera de uso, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es muy importante que nos demos cuenta de un análisis integral de esto y no tomemos el hábito que a veces tenemos de enfocar a un tema como la solución del problema sin mirar esto en conjunto, en perspectiva, ¿no? La segunda cosa es que vale la pena tener presente que los envases, según lo que indica el Foro Global de Bienes de Consumo, deben ser analizados desde el punto de vista ambiental en un conjunto packaging producto, es decir, un envase que a lo mejor pesa un 5% del producto que consumimos, un kilo de queso tiene una bolsa que lo contiene del orden del 5 o 6% del peso total, y eso hace que la vida útil de ese producto dure mucho más, sea más resguardada, nos asegure inocuidad, etcétera, etcétera, con lo cual la idea es que reflexionemos sobre esto de una manera integral, porque no se trata de los residuos o de los plásticos o de los envases en general como enemigos, sino como aliados que nos han ayudado a vivir mejor en todos estos años. La expectativa de vida en el desarrollo que tenemos como civilización ha mejorado enormemente. Mucho tiene que ver, entre otras cosas, la calidad de
de vida que nos permiten tener los envases cuando nos dejan consumir un producto que fue producido a 1000 kilómetros de distancia de donde estamos y hace semanas, y sin embargo lo consumimos fresco, seco, limpio, etcétera, etcétera, y eso no lo podemos perder de vista. Creo que lo novedoso ahora es que nos damos cuenta que tenemos que responsabilizarnos de una manera integral respecto a esto, y de ahí el concepto de la responsabilidad extendida del productor, que yo quiero pensar que en realidad se trata de una responsabilidad compartida, porque aunque obliguemos, establezcamos leyes, si el consumidor no hace su parte, si el Estado no hace su parte, difícilmente las empresas puedan hacer la suya, y esto es un problema de todos, sin dudas, y creo que ahí está la clave respecto a cómo abordar este tema de una manera integral, ¿no? Yendo ahora a la idea central de esto, permítanme decir que nosotros venimos desde el Instituto hablando de este tema hace 25 años. Tenemos registros documentados del presidente fundador del Instituto. Hace 25 años le planteaba a la industria petroquímica la necesidad de que se financie el reciclado de los materiales y de los envases que se ponen en el mercado, porque los fabricantes de materias primas de alguna manera tienen una responsabilidad sobre esto como parte de toda la cadena, y él decía puntualmente, si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, las generaciones venideras nos lo van a reclamar, y eso está pasando hoy. Es decir, ese futuro que él avisoraba, el doctor Skolnick, ha llegado, y hoy estamos viviendo eso como una realidad clave y urgente. Respecto a la legislación que se viene tratando, tal como decía Belén, este tema en nuestro país es urgente. Nos hemos demorado, nosotros ya no estamos atrasados respecto a los países más desarrollados, estamos retrasados respecto a la región. Argentina es, junto a Paraguay, el único país que todavía no tiene una legislación relacionada con esto concreta, y creo que tenemos que poner manos en el tema y definir de alguna manera ya, de manera perentoria, la legislación que sea más conveniente y ponerla a funcionar a la brevedad posible. La historia reciente nos dice que de esos 25 años, en los últimos 7 u 8, esto empezó a acelerar. Al principio aparecían proyectos de ley que eran casi testimoniales, algún diputado, algún senador planteaba una ley que no pasaba de la comisión y que difícilmente tenía un tratamiento comprometido por parte del resto de los legisladores. Sobre el año 2012-2013 esto se empezó a activar, y en el 2013-2014 ya el gobierno anterior por primera vez toma desde el Poder Ejecutivo la iniciativa de desarrollar un texto que escribió Agustín Materi, con las bases sobre lo que tenemos prácticamente hoy de leyes con mayor consenso. Eso se desarrolló desde la jefatura de gabinete en ese momento, cuando todavía la Secretaría de Ambiente dependía directamente de la jefatura de gabinete, y después el gobierno anterior ya tomó este tema y lo pasó no solamente del Poder Ejecutivo, no solamente al ámbito del Poder Ejecutivo, sino que además fue a la órbita de producción, es decir, lo que de alguna manera aborda la cuestión de la economía y la producción como interesada de manera central en esto. Entonces, el Ministerio de Producción empezó a impulsar un texto de ley también basado en los mismos principios, en el mismo texto que de alguna manera había logrado un mayor consenso de todos los actores, de la industria, de las organizaciones técnicas y de los consumidores y los recicladores. Ese texto fue la base de la ley, del proyecto de ley presentado por la diputada Soria primero, y ya sobre el fin del año pasado, una continuidad de eso por la diputada Nazario, que le agregó a la presentación del texto y a buscar consenso dentro de la Cámara de Diputados, un trabajo valioso hacia afuera también, de tratar de lograr consenso con los actores involucrados. Tuvimos muchas conversaciones donde estaban representados todos los actores, y se buscó ahí ya meternos en tema y poder pulir las cuestiones que estaban demorando la sanción de esta ley.
ya no entre diputados o entre actores políticos, sino directamente los actores involucrados, es decir, la representación de las empresas, de las industrias, de las cámaras empresarias en general, de los recicladores, y a partir de ahí ir tratando de pulir tema por tema las cuestiones que estaban demorando esto para tratar de lograr avances concretos respecto a esto. Se charló con el COFEMA, se habló con la red argentina de municipios, es decir, todos los actores sobre la mesa, sentados en la misma mesa, hablando de este tema y tratando de definir en concreto qué nos faltaba para poder llegar a las concreciones de esta ley. Las urgencias sobre el fin del 2018 y 2019 completos, bueno, pasaron nuevamente esto a un lugar secundario en la agenda legislativa y política, y hoy nos encontramos nuevamente esperando que llegue el momento para terminar de resolver cuáles son estos puntos que están faltando para poder de alguna manera alcanzar el consenso definitivo. Yo los menciono para poder dar un repaso sobre esto y que más o menos tengamos una idea general de los temas que tenemos pendientes, y en un punteo, digamos, general que apunta a los temas principales, podríamos decir lo siguiente. En primer lugar, ¿quién debe ingresar el dinero al sistema? Lo que contaba Belén hace un ratito, ¿quién es ese productor? ¿Quién es el fabricante de la materia prima? El distribuidor del producto o el envasador, el importador, etcétera. En general, esas definiciones que probablemente desde el punto de vista del diseño de la ley concretamente tenga que ser más taxativo, por el momento pareciera que hay un consenso de que básicamente es algo que le corresponde al envasador, no solamente porque es el que tiene el poder de decisión sobre la industria, sino que además tiene el mayor poder de negociación. Normalmente se trata de empresas más grandes y que están en mejores condiciones de poder definir e influir sobre todo el sistema. Ellos mismos profundizan sobre el tema de lo que es el ecodiseño, no solamente, como decía antes, del producto, sino también del contenido, porque interactúan ambos, y esto es una clave. La segunda cosa es quién define el monto por cada envase, este monto que Capol decía que está identificado en los envases en Francia. Nosotros tenemos que definirlo y ir planteándonos el costo que implica la reinserción de ese material desde la recolección diferenciada hasta la reutilización como una materia prima de una etapa siguiente desde el punto de vista industrial. La otra clave es quién administra esos fondos. Esto ha sido motivo de mucha controversia. Una posición, para un lado, dice absolutamente la industria privada, el sector privado. La otra posición extrema dice el Estado por encima de todo, y las cooperativas o los recicladores donde estén operando. Y probablemente hoy lo que pareciera tener más consenso es una administración privada o mixta, con control del Estado, como una manera de asegurar que esos fondos vayan donde tienen que ir y no se mezclen con las cajas del Estado y las cuentas que en general en países como el nuestro suelen ser administradas a veces de una manera discrecional, y eso no ayuda a que el producto finalmente tenga el reciclado que necesita y el objetivo de esta ley se termine cumpliendo. La otra cuestión clave es quién gestiona el sistema. Esto es una cuestión muy importante, la idea de este sistema integrado de gestión que pueda repasar esos puntos desde cada uno de los eslabones, porque Argentina es un país muy grande, la distribución geográfica que tienen los residuos es realmente enorme. A veces el traslado de esos residuos para que lleguen a una planta de reciclado, que muchas veces están por razones de escala y demás concentradas en alguna zona, termina siendo más costoso el flete que el valor intrínseco de esos materiales para poder ser reciclados. Así que hay mucho por definir ahí, y cada paso de esa cadena, cada eslabón de esa cadena tiene una importancia suprema para que el producto termine efectivamente reciclado y no, en el mejor de los casos, en un relleno sanitario, ¿no? O peor aún, en la vía pública, en la naturaleza, etc. Así que ahí hay una cuestión muy importante de quién y cómo gestionar
esos fondos. Y por último, por supuesto, ¿quién controla ese proceso? ¿Quién controla esos índices? La industria viene pidiendo que sea el Estado el que controle, que sean los particulares los que puedan gestionar, siempre considerando ya también como una cosa naturalizada que tiene que tratarse de reciclado inclusivo. Es decir, las cooperativas o los recicladores en general, asociados en forma individual, deben estar incluidos en este sistema y deben estar incluidos de una manera virtuosa. ¿Qué quiero decir con esto? Que los trabajadores recicladores tengan un resultado económico, tengan una paga acorde por un trabajo que prestan. Es muy importante también que se contemple esto desde un punto de vista lógico, que prestan un servicio que naturalmente hoy es valioso ese servicio, nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene, pero necesitamos que también esté claro ese servicio prestado para que se pague a cambio de un trabajo efectuado, de una función cumplida, y que esta ley no sea una ley social, una ley de contención social, sino una ley ambiental, que es lo que en el fondo se busca para poder resolver una cuestión vinculada al impacto ambiental. Repasando como temas principales a resolver, tenemos de la responsabilidad extendida del productor a la responsabilidad compartida, es decir, que todos y cada uno tengamos una responsabilidad respecto a este tema, que el Estado haga su parte, que las empresas hagan su parte y que los particulares también hagan su parte para que podamos trabajar todos juntos respecto a este tema. La segunda cuestión es, lo que les decía, definir un modelo público, privado o mixto. Probablemente la tarea tiene que ser complementada entre todos los actores. Las empresas que van a tener que aportar el dinero tienen que tener la tranquilidad de que ese dinero está yendo a cumplir la función de una manera correcta y bien aplicada. La idea es que esa administración sea controlada adecuadamente por el Estado y que los trabajadores recicladores estén incluidos en el modelo de una manera lógica y virtuosa, donde efectivamente, como decía Belén, hay muchas oportunidades de crear puestos de trabajo mientras otros sectores están expulsando gente por el avance de la tecnología y algunas otras variables. Este es un sector en el que es muy bienvenida la mano de obra y hay mucha oportunidad de tener empleos que pueden absorber gente que hoy día le cuesta encontrar un primer empleo, un empleo de reinserción, etcétera, etcétera. Una clave fundamental también en este punteo es un sistema impositivo favorable al reciclado que no cargue doblemente los materiales reciclados. Nosotros volvemos a cobrar impuestos en el modelo actual en Argentina sobre materiales que ya pagaron impuestos, mientras en otros países eso estaba promovido y eximido de esos impuestos. Y además que esos impuestos sean progresivos, tal como mostraba Capol en su presentación, que los productos que ya tienen un porcentaje reciclado o que están teniendo un ahorro ambiental de impacto en algún caso, tengan un premio versus los que no lo tienen, porque eso es lo que nos va a ayudar también a promover la industria de la economía circular. Creo que está claro que el sistema tiene que ser inclusivo, pero no asistencialista. Creo que está claro que las empresas que realmente miran esto de una manera sistémica aceptan la importancia que tiene el rol de los recuperadores en estas cadenas de valor, y los recuperadores que realmente están comprometidos con esto entienden que tienen que ir hacia verdaderas empresas sociales que prestan un servicio y que el objetivo principal es lograr un buen ingreso a partir de un trabajo efectivamente bien cumplido y una tarea que los llena de satisfacción. Yo he escuchado en algunos casos cosas que me llenan de satisfacción cuando escucho trabajadores que dicen, miren, yo no quiero que me paguen una dádiva, yo quiero trabajar y quiero que me paguen bien mi trabajo, yo no quiero que me regalen nada, me lo quiero ganar y siento orgullo por este trabajo. Creo que eso es una referencia que tenemos que tener muy bien identificada y premiar eso desde todo punto de vista. Y por último, creo que la clave también acá es evitar las posiciones extremas y tratar de encontrar consensos
creo que necesitamos complementarnos y construir acuerdos con todos los eslabones de estas cadenas de valor, porque tenemos mucho por hacer y todos nos necesitamos, nadie puede resolver este problema solo, así que nos parece importantísimo seguir avanzando en todo lo que pueda ayudar a generar estos consensos. Muchísimas gracias, Roberto. Excelente. Yo creo que hay preguntas, pero no sé si es para vos o para los anteriores oradores. Le pregunto a Silvia. Sí, hay preguntas para Roberto y para la ECAPOL. Bueno, a ver, ECAPOL, ¿estás presente ahí? ¿Nos escuchás? Hay en Francia, Sí. hay en Francia un único contenedor, dice Jorge Guberman. En Francia un único contenedor, el amarillo. Para todos los residuos reciclables, pregunta, ¿por qué? ¿Se prevé para el futuro tener distintos contenedores para distintos materiales como en Alemania? No, nosotros, bueno, en realidad cuando hablamos de contenedores hay que ver, hay distintos tipos de contenedores, ¿no? Porque hay lo que se lleva bueno, puntos verdes, por ejemplo, el vidrio se lleva el punto verde, todo lo que es residuos electrónicos también, pintura, muebles, por ejemplo, también es como una recolección separada. Y luego para el contenedor amarillo, sí, son los envases como plásticos, papeles, todo esto van al contenedor verde. El plástico, hubo un debate bastante grande para la ley, esta ley de economía circular era sobre los plásticos PET para las botellas. Belén habló de un sistema de retorno, también se planteó este sistema en Francia para las botellas de plástico. Y ahí lo que tomamos como decisión, bueno, hay distintos argumentos, ¿no? Porque teníamos un sistema bastante complicado, quizás complicado, cada municipio tomaba su propia decisión de inversión en los sistemas de separación. Y ahí dijeron, pero yo ya como hice una inversión importante para tener un sistema que te puede separar el papel de los plásticos. Y ahí me van a poner un sistema que me van a separar ya las botellas y nunca le voy a recibir. Y además es lo que puede vender. Y entonces la ecuación económica no va a cerrar. Hubo todo este debate económico y también tener un sistema separado que decir otros costos, porque ahí nosotros funcionamos con máquinas, es decir, si uno va con su botella de plástico, lo pone en la máquina y la máquina te devuelve tus euros. Y ahí como es una inversión adicional. Y entonces la decisión hasta ahora es decir, bueno, vamos a esperar hasta 2023, si no se mejore la separación, el reciclaje de las botellas, ahí sí quizás vamos a poner un sistema de retorno, un sistema separado. Pero si no, hay también un problema de espacio. En ciudades como París, por ejemplo, tener un espacio en los pequeños departamentos que tenemos para separar vidrio, plástico, papel, es difícil. En el edificio también tener 5 contenedores donde la gente puede poner sus residuos es difícil. Y bueno, entonces hay toda esta discusión que hay que tomar en cuenta al momento de concebir el sistema de REP y el sistema de recolección, porque una vez que empezamos a hacer las inversiones, como es difícil volver a otro sistema. Es lo que pasó en Francia con los plásticos. Una vez que empezamos a decir, bueno, los municipios se van a encargar de hacer la recolección de los plásticos de las botellas, decir después, no, finalmente vamos a poner un sistema de retorno, ahí te modifica todos los sistemas, las inversiones, y bueno, hay que pensar bien en todo esto antes de encarar y antes de fomentar un sistema. Gracias, ECAPOL. Hay otra pregunta para vos que dice, ¿en esos puntos verdes es donde el consumidor final recibe su gratificación económica como incentivo? No, hasta ahora no hay incentivos financieros. Tenemos tenemos una recolección separada para una cierta
parte de la población se empezó a implementar un sistema de pago por el peso de tus residuos por la... por ejemplo, si sacas tu basura 2 veces por semana, te va a costar menos que sacar tu basura 5 veces por semana. Como hay un sistema de impuestos, incentivos fiscales, como incentivos del costo de recolección de los residuos. Ahí se empieza a considerar. Pero si no, no, hasta ahora es voluntario. Sabemos que vamos a llegar a un techo de vidrio y ahí vamos a tener que contemplar otras medidas, pero hasta ahora son medidas voluntarias. Gracias, Ecapol. Me parece que la próxima pregunta está... Sí, quizás sí. A veces sí hay ciertas, por ejemplo, baterías de autos, si devuelves tu batería, ahí sí te devuelven una parte de tu plata. También para autos hay como empresas que te devuelven una parte de la plata, pero depende de los sistemas REP. Perfecto, muchas gracias. Creo que la próxima es para Belén. Pregunta Walter si hay alguna previsión de tiempo para el sancionamiento de una ley. En los países donde hay leyes sancionadas, ¿quién es el sujeto responsable? Buenos días, Walter. Mira, la verdad que aún no se sabe cuándo se podrá sancionar. Los últimos proyectos fueron presentados en el Congreso en mayo y en marzo de este año. Pero hay, como también todos más o menos mencionamos, que hay tantas cuestiones involucradas, políticas, sociales, económicas, además de las ambientales. Creo que es una cuestión que llevará bastante tiempo en ser sancionada. No sé si Roberto tendrá mayor precisión al respecto, pero todavía no hay ninguna novedad que en el corto plazo pueda haber una ley definitiva al respecto. Gracias, Belén. Acá Gabriel Lencina. Roberto, ¿tenés algo que agregar? Bueno, respecto a esto, hoy día hay mucho movimiento. En el Poder Ejecutivo se está discutiendo el tema, se le ha pedido al ministro Cabandier que active esto, los recicladores están planteándole leyes para economía circular en general como pedido. Los senadores, a su vez, la comisión de senadores presidida ahora por Gladys González está trabajando para tratar de unificar proyectos de ley relacionados con esto y poder presentar uno en conjunto. Y por último, en diputados también hay iniciativas. Yo creo que todo esto va a activarse cuando se den las condiciones políticas y superemos, por lo menos de una manera parcial, el problema que nos ocupa hoy del coronavirus, que obviamente ocupa todos los espacios y no hay margen para otra cosa. Se tienen que dar condiciones políticas en general. Desde el punto de vista técnico está todo conversado y lo que sí creo que es importante tener presente es lo siguiente. Vamos a sancionar una ley, la ley es de presupuestos mínimos, es una ley general, y después muchas de las discusiones se van a dar al momento de la reglamentación. Ahí tenemos probablemente la pelea de fondo, porque muchos temas son a definir ahí, y entonces tenemos mucho por delante para ver los resultados prácticos de esto. Lo que sí es importante también tener en cuenta es que está habiendo algunos casos ya de iniciativas de pruebas piloto, como pasó en otros países. Muchas empresas están empezando a trabajar en experiencias propias en lo que se llama la autorregulación como estrategia de valor, es decir, yo me anticipo a la legislación, yo voy más allá de lo que la ley me exige y trato de hacer lo que está a mi alcance con los recursos que ya tengo, prescindiendo de la decisión estatal, ¿sí? Muchas gracias, Roberto. Otra pregunta de Gabriel Lencina, de Geocicle. Quería consultarle si está contemplada tecnología del coprocesamiento para darle solución a este tipo de residuos. Creo que ya. Yo no sé cuál es el sentido del coprocesamiento, a qué se refiere Gabriel con eso, si nos puede aclarar. Pero hoy día hay muchos productos que sí se están procesando de forma conjunta. Hay materiales que
conviene combinarlos en la fabricación de envases u otros materiales porque combinado tiene una prestación mucho mejor que en forma aislada. Es el caso de los envases de larga vida, por ejemplo, los envases asépticos, pero después es complejo separar esos materiales al momento de reciclarlos. Gabriel, perdón. Sí, completo esto. En esos casos sí hoy se hace un coproceso y se logra un resultado aceptable de un reciclado conjunto de los materiales que componen, en ese caso, parten de un compuesto y terminan logrando un producto posterior con una utilización general de los mismos también combinados, digamos. Ahí veía la consulta de Gabriel que me decía que el coprocesamiento como forma de utilización del material para el cemento. En ese caso, creo que se debe estar refiriendo probablemente a lo que es la recuperación energética, entiendo. Y eso, en una secuencia de prioridades, es la última de las opciones. Es decir, la recuperación energética que pueda generar el material al final de su ciclo es la última de las opciones. Si nosotros tenemos que tratar de reducir el uso, después reutilizar el material, reciclarlo tanto como se pueda, y por último, cuando ya no hay opción, sí, la alternativa de una recuperación energética de ese material. En el caso de las plantas cementeras, hoy día se usa como última alternativa. Bueno, muchas gracias, Roberto. Hay más preguntas, pero creo que vamos a seguir con la presentación de Diego Sabat y después al final revemos las preguntas que faltan. Diego, ¿estás listo? Sí, perfecto, Silvia, por favor. Bueno. Bueno, ¿comenzamos, Silvia? Bueno, Sí, antes sí. que todo, muchísimas gracias. La verdad que agradezco la convocatoria de la Cámara a Grupo Libertad, y especialmente como creo que lo reflejan las presentaciones que han hecho Ecapol, Belén, Roberto. Realmente creo que es un tema en el cual se advierte con notoria claridad la importancia que tiene. Y no es un tema, yo destaco algunas cosas, realmente creo que el encuadramiento de la presentación ha sido realmente fantástico, donde claramente advertimos que, claro, tenemos modelos muy superadores, como el que presentó Ecapol, especialmente de Francia, y creo que tiene muchos desafíos, con lo cual, un poco lo que yo pretendo compartirles en estos minutos que tenemos, son algunas experiencias que hemos transitado desde Grupo Libertad en temas de economía circular, reciclado y algunas iniciativas. Permítanme antes, muy brevemente, hacerles una brevísima presentación del grupo, de quien les habla, para después compartirles una breve presentación que trajimos. Vamos, un segundo, por favor. Me parece, Silvia, que habría que eliminar porque no me está dejando compartir pantalla. Hay una presentación que está compartida. Discúlpame, Diego, ya puedes compartir. Ah, perfecto. Muchas gracias, Pablo. ¿Se ve? Sí, perfecto, Diego. Bueno, Sí, se ve. Un poco, brevemente les quiero comentar quiénes somos. Bueno, Grupo Libertad es una filial del grupo francés Casino. Nos dedicamos principalmente a lo que es la operación de supermercados, hipermercados y centros comerciales en 9 provincias argentinas, 11 ciudades. No estamos presentes en Capital Federal y Gran Buenos Aires, por eso probablemente no conozcan nuestras marcas comerciales, pero realmente lo primero que tengo que decirles es realmente algunas consideraciones que recién escuchaba. Yo agregaría que esto no se trata solamente de una ley que va a tener un impacto social, ambiental, económico, sino que también claramente federal. ¿Y por qué digo federal? Porque podemos tener una ley
en este caso, si efectivamente llega a buen puerto la sanción de esta norma, pero que también dependerá, Roberto lo insinuó en su presentación, dependerá también de la regulación de los propios municipios, de las ciudades, de cada una de las ciudades, en cómo se va a llevar adelante el tema de reciclado. Por eso es que me pareció, un poco en el consenso previo de esta presentación, compartirles algunas iniciativas que hemos llevado adelante, especialmente en algunas de las ciudades donde estamos presentes. Porque el hecho de que no tengamos una ley no quiere decir que no haya iniciativas y que las empresas o el sector privado no advierta la importancia del destino de sus residuos, de la importancia que tiene de generar o transitar por experiencias de economía circular. Por eso realmente creo que es claramente un desafío a la ley, pero yo quiero alentarlos particularmente a ver este tema como una verdadera oportunidad de poder tener una instancia superadora y de poder generar posibilidades realmente positivas para todos los actores que intervenimos en este tema. Y para eso, lo primero que me gustaría, permítame un segundo. Vamos, yo lo que te pediría, Pablo, para no demorar la presentación es, si podemos subir el link de este video que traje, para no demorar. Es un video de esta experiencia que les voy a compartir que se llama Misión Buen Ambiente, que es una iniciativa realmente muy destacable que lleva adelante la provincia de San Juan. ¿Y por qué digo que es muy destacable? Seguramente en el link del chat van a poder acceder al video que detalla esta presentación, pero acá es donde se ve realmente la importancia de la interacción pública-privada. ¿Por qué? Porque es una iniciativa promovida por la provincia de San Juan, en donde claramente lo que se ha hecho y lo que se promueve es particularmente la separación en origen. Nosotros allí, en la ciudad de San Juan, tenemos un centro comercial, tenemos una galería, tenemos un paseo, tenemos cines, tenemos un hipermercado, y esto realmente ha sido una experiencia realmente muy buena, en donde claramente acá se destaca la interacción público-privada, donde se hace una promoción con todos nuestros clientes de separación en origen, con un punto de recolección diferenciada, y acá claramente el tema del transporte, digamos, en una interacción, en una relación entre la provincia, entre el propio comerciante, que en este caso somos el operador de la gran superficie, nuestros clientes y consumidores que ya han entendido cuál es la importancia de la separación en origen, pero también, y esto es creo que lo decía Belén al comienzo, son las oportunidades que genera la economía circular. Porque toda esta generación de residuos que genera tanto, no solamente nuestro hipermercado o la operación del centro comercial, tienen un proceso de separación, de transporte, y eventualmente al final, con las cooperativas que son las que hacen el tratamiento de estos residuos en plantas de clasificación, de recolección e higiene, hacen un proceso realmente virtuoso. Con lo cual, yo los invito a que después puedan ver este video, que está también disponible en el LinkedIn corporativo de Grupo Libertad, pero realmente es realmente una experiencia muy gratificante que comenzamos allá por el 2018. Y acá también, este es un verdadero ejemplo de economía circular, porque la disposición de toda esa venta de materiales recolectados, esta disposición de esos fondos, se vuelve en beneficio de uno de los principales beneficiarios, que es la Sociedad de Amigos de los Hospitaleños. Y acá es claramente donde vemos un ejemplo virtuoso de economía circular, a partir de una buena disposición de residuos. Esta es una experiencia, yo realmente la destaco. En las discusiones previas, con Roberto compartíamos esta experiencia, y la verdad que creo que es un antecedente, es decir, no hace falta una ley para que los privados podamos anticiparnos a lo que son algunas experiencias. Otra, por ejemplo, ¿qué es lo que separamos en Misión Buen Ambiente de San Juan? Bueno, claramente hacemos una separación básicamente de todos los insumos: plástico, vidrio, papel, lata, tetrabric, cartón, ropa, textil, algodón y residuos electrónicos. Acá van a ver cuáles son los puntos de recolección. Tenemos realmente, yo debo destacar,
realmente los puntos, la experiencia que ha hecho San Juan, me permito destacarla porque realmente ha sido una experiencia muy buena. ¿Por qué? Porque prácticamente dispuso los puntos, se concientizaron a todas las comunidades, hubo un fuerte, y lo tengo que decir, hay un fuerte apoyo, lo van a ver en los testimonios del video que les compartimos, hay un fuerte apoyo de nuestros colaboradores en nuestra sucursal San Juan, y también el compromiso en la recolección en tiempo y forma por parte de la provincia. Miren ustedes ahí, tenemos un logo, realmente es una iniciativa realmente fantástica. Otra iniciativa que tenemos en Córdoba es lo que llamamos los ecopuntos. Los ecopuntos, que es una iniciativa de la embotelladora de Coca-Cola en la región centro, que es embotelladora del Atlántico de DASA, Coca-Cola Andina, en donde lo que hacemos, en el marco de un programa de reciclaje que lleva adelante Coca-Cola, en este caso tenemos un punto de disposición en donde promovemos el recupero y el reciclaje de plástico, cartón, papel y tapitas. Y la verdad es que, de vuelta, esta disposición de estos residuos, en un ejemplo también de economía circular, acá trabajamos con una cooperativa que se llama Los Carreros, y que realmente de vuelta es una iniciativa en donde acá no tenemos, como el caso de Misión Buen Ambiente, en donde tenemos un sistema de transporte y recolección, que en este caso es público, sino que es la propia cooperativa en donde ellos son los que periódicamente son los que retiran todos los residuos que se han ido disponiendo en los ecopuntos. Ahí pueden ver cuál es el ecopunto, pero también de vuelta, acá hay junto con esta iniciativa, no solamente que es un punto de educación, sino de concientización también a la comunidad. Y al igual que en Misión en Buen Ambiente, todo el dinero, en este caso de lo que son las ventas de tapitas, se dispone a la Asociación del Hospital Infantil. Esto también se puede hacer, y creo que realmente que funciona muy bien. Recién se hablaba del tema de recicladores sociales, y la verdad, debo destacar que hay cooperativas que tienen una iniciativa, que tienen una disposición, que tienen una adaptación para llevar adelante este tipo de proyectos que es realmente fantástica. Con lo cual, creo que es un verdadero desafío, se lo dijo anteriormente en alguna de las exposiciones, el tema de recicladores sociales lo veo como una oportunidad, desde Grupo Libertad lo vemos como una oportunidad, y yo creo que eso se tiene que hacer coordinadamente, previendo todos los aspectos involucrados. Pero estas experiencias que les estoy comentando demuestran claramente que eso se puede llevar adelante. Acá, de vuelta, le voy a pedir a Pablo que también, para hacerlo bien dinámico y no demorar, los invito a que vean este video, que es una experiencia que es de el recupero de nuestras lonas. Es lo que nosotros llamamos el proyecto Libertad Basaliza. Basaliza nosotros lo que hacemos es un plan de recupero de las lonas y los banners. En este caso, cuando ustedes entran a un supermercado y ven todas las acciones promocionales, muchas veces esas lonas son las que encontramos adentro de nuestros supermercados. Bueno, esas lonas las disponemos a esta pyme que se llama Basaliza. Basaliza retira estas lonas, que ustedes me dirán es un solo insumo muy particular de nuestra operación, y esta pyme tiene una propuesta, con nuestras lonas convierte hacia bolsas, juguetes, con una propuesta lúdica que valora la diversidad. Es realmente una experiencia absolutamente maravillosa, que la verdad cuando ustedes vean en el video los juguetes que se hacen a partir de esas lonas, y cuál es la implicancia social de este emprendimiento ambiental, es realmente fantástico. Y esto es una iniciativa que también llevamos adelante desde agosto de 2017. Sucapol dijo en su presentación que una de las cosas que teníamos que medir, o que teníamos que prever, era disminuir todos los residuos que mandábamos a enterramiento sanitario. Y creo que esto es virtuoso. Creo que hay un principio normalmente aceptado que en el mundo, y esto excede particularmente cualquier jurisdicción, aquel que genera residuos tiene que hacerse cargo de la disposición. A partir de una iniciativa que se está llevando en Córdoba, en donde claramente hay un modelo, hay una revisión del modelo ambiental de lo que es la planta de disposición final de residuos de la ciudad de Córdoba y de todo el Gran Córdoba, en donde claramente se ha puesto una conciencia sobre aquellos que somos, y lo tengo que decir claramente, somos algunos de los grandes
generadores de residuos urbanos. Entonces, a partir de esa iniciativa, tenemos que fomentar, claramente hay una cuestión de incentivo económico. Si el costo de la disposición final se incrementa, eso seguramente será un incentivo para que los propios generadores, en este caso grandes superficies comerciales como la nuestra, tienen que encontrar estímulos para poder hacer adelante planes para lograr la reducción. En ese marco, es que a partir del mes que viene, Grupo Libertad va a generar un programa, particularmente que tiende a la reducción de todo lo que es el envío de residuos en este caso a la planta de tratamiento. Y es realmente una iniciativa que, acá de vuelta, tiene que haber equilibrios, incentivos. Como se dijo anteriormente, sería realmente muy bueno que la propia ley previera estos incentivos, pero realmente creo que hay una autorregulación en donde el propio sector privado va a advertir la oportunidad de generar sus propias propuestas. Desde el Grupo Libertad veníamos ya con un piloto en 2018 y ahora claramente estamos haciendo un piloto muy fuerte de acá hasta fin de año. Lamentablemente la pandemia nos ha cambiado los planes de todos, esto estaba previsto que se fuera iniciado a comienzos de año, pero realmente lo vamos a llevar adelante en donde claramente vamos a articular con organizadores de reciclados para promover a partir de una reducción en entregas de puntos verdes, y estamos en discusiones con la autoridad municipal para poder coordinar algunos aspectos de la implementación de este programa. Otra iniciativa, de vuelta, y estas son iniciativas federales, vuelvo a un punto que decía, acá realmente creo que con la discusión de la ley no termina, sino que será fundamental, lo dijo Roberto, el rol de los municipios. Y creo que acá hay una gran oportunidad, especialmente, de poder articular. Una iniciativa que recientemente se acaba de anunciar y que vamos a llevar adelante, es muy parecida en algunos de sus términos con Misión Buen Ambiente de San Juan, es con la Municipalidad de Resistencia, que se llama un programa Resistencia Recicla. Con lo cual, en este caso también va a haber un punto de recolección diferenciada, punto de educación, concientización, y particularmente se va a trabajar un esquema, en este caso privado-público, en que también se va a generar promoción de empleo sustentable con alguna de las cooperativas. Y esto de vuelta, es un desafío, por cierto, porque tiene cuestiones que hay que articular, que hay que generar, pero de vuelta, creo que tenemos un camino recorrido. Yo destaco algunas de las experiencias que estamos viendo, y seguramente esto va a funcionar muy bien, y nos va a permitir, en última instancia, generar un impacto ambiental positivo, y generar instancias de economía circular realmente positivas. Con lo cual, yo lo que me quiero ceñir al tiempo que teníamos establecido para esta presentación. Bueno, los invito a que vean en nuestro link corporativo, están algunas de las iniciativas, y desde ya reitero el agradecimiento a la Cámara, especialmente por tratar un tema que, como lo vimos, tiene desafíos, pero grandes oportunidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego, muy lindo tu exposición, vamos a mirar los videos. Yo no sé si hay más preguntas, ¿hay tiempo para seguir con preguntas? Liliana. Y yo creo que podemos hacer alguna pregunta más, tratando de que en 5 minutitos poder responder, no sé cuántas hay. A ver, pregunta el señor Fontana, ¿estas experiencias se logran sostener en el tiempo al no existir una ley? Es decir, ¿hoy están vigentes? A ver, en nuestra experiencia, Silvia, realmente lo que nosotros tratamos de hacer es darles continuidad en el tiempo, porque creo que hay un claro incentivo, en donde creo que ya se advierte, nuestros clientes buscan el ecopunto, buscan el punto de disposición, con lo cual ya es una necesidad de los propios clientes que están buscando dónde llevar sus residuos. Hay una mayor conciencia ambiental de la disposición de residuos, con lo cual creo que es un desafío de darles continuidad en el tiempo. Y un poco lo que quiero remarcar, no hace falta una ley para que se pueda ampliar. Claramente, por supuesto que una ley va a acompañar y le va a dar previsibilidad en algunos de los aspectos sensibles que marcaron algunos de los expositores que me precedieron, pero se pueden implementar y creo que se pueden ir haciendo con muy buenos resultados. Bueno, bárbaro. Me gustaría aclarar una cosa o agregar a lo que decía Diego, a la pregunta recién, que es muy importante. Estamos viviendo un mundo globalizado, interconectado. Entonces, si bien no nos alcanza todavía la legislación local,
muchos de los operadores, muchas de las empresas que a futuro van a estar alcanzadas por esta ley argentina, ya están alcanzadas por esta legislación a nivel internacional, y esa lógica se traslada a nivel global de la operación de estas empresas. No voy a citar marcas, pero muchas empresas de primera línea hoy están planteándose a nivel global la autorregulación de recuperar todos los envases que ponen en el mercado para el 2030, la de tener como mínimo un 30% de material reciclado en sus envases para el 2025, y así podría seguir con muchos ejemplos. Entonces, parte de eso está ya migrando acá, y lo que hace un tiempo era apenas algunas iniciativas de responsabilidad social empresaria, hoy ya se vuelven como un objetivo de las empresas directamente a nivel global. Así que esto creo que llegó para quedarse. Bien, muchas gracias. Hay una pregunta de Jorge que dice si el fabricante será el responsable, como aparentemente saldrá la ley, ¿esto no generará aumento de precios del fabricante al mercado para poder soportar estos extra costos? En mi opinión es que probablemente va a haber reacomodamientos, el fabricante va a tratar de trasladar lo que pueda al costo, pero el consumidor tiene una sensibilidad respecto a esto, y cuando un producto se encarece demasiado, deja de comprarlo. Lo que es cierto también es que parte de ese costo que se va a distribuir ahora en lo que paguemos por cada producto va a dejar de estar socializado como está hoy en las cuentas públicas, porque no nos olvidemos que toda esta gestión hoy está consolidada y la pagamos por igual el que consumió el producto y el que no lo consumió. Así que va a haber reacomodamiento, sin dudas, pero no creo que sea un impacto demasiado importante en el precio final de los productos, y sí va a ser muy importante el resultado final que estamos viviendo. Como dato hoy, por ejemplo, la media de aportes que se hace por tonelada de material puesto en el mercado en materia de envases, considerando los sistemas de gestión integral que hay en el mundo, está en el orden de unos 20 o 30 centavos de dólar por kilo, es decir, 200 o 300 dólares por tonelada de material envasado. Entonces, perdón, por tonelada de material de empaque, ¿sí? Entonces, en términos relativos en un producto, eso no es demasiado importante, y sí es muy importante la diferencia de gestión que termina permitiendo el aporte de ese dinero al sistema. Gracias por la aclaración, Roberto. Hay una pregunta de Jorge Guberman para Roberto también. ¿Se han considerado envases reciclables como envases de varios usos sucesivos, lo cual es un desafío de diseño / materiales y también de logística? Los envases retornables son una solución muy útil mientras la planta envasadora está relativamente cerca. Hay una ecuación que dice que cuando la planta envasadora está a más de aproximadamente 300 kilómetros, esto es una generalización que, como toda generalización, merece sus análisis particulares, ¿no? Pero a más de 300 kilómetros ya no tiene sentido el retornable, y tiene sentido un envase más liviano que se aplaste y se recicle al momento de envasar el nuevo producto, porque el costo total de traslado de flete de envases vacíos, más todos los costos ambientales del lavado, etcétera, terminan compensándose en un análisis de ciclo de vida, con lo que implica un envase muy liviano como son hoy, un retorno de ese envase al circuito de reciclado y una reutilización del material en un nuevo envase. Bien. Bueno, acá me están cayendo una serie de felicitaciones para todos los oradores, todos muy interesados en el tema. ¿Qué es lo que les puedo? ¿No hay más preguntas? Hay una, Silvia, de la ley que vi, pero no sé si... No, ya la contestó Belén. Okay. Ya la contestó. Bueno, yo quería agradecerles a los oradores divinos, estuvieron geniales, Roberto, Belén, Diego, Ecapol, realmente excepcional la presentación, hay muchos elogios. Me olvidé al principio de agradecer a los coordinadores de las comisiones legal y fiscal, Federico Campolietti de Bomchil y Alejandro Messineo de Bomchil, y también de parte de la Comisión de Sustentabilidad, que está presente Marcelo Tahuado, su presidente de Certificación Sustentable. Les quiero agradecer muchísimo a todos la presencia, y realmente
la dedicación. No sé, Silvia, si hubo, yo estoy casi segura que hubo una última pregunta, pero hará 2 o 3 minutos que la vi, pero bueno, yo con el chat y el celular no me manejo bien. Así que espero, si no, que levante la mano la persona capaz o lo diga de viva voz, para no dejar a nadie sin responder. Me La verdad dice, que estuvieron... me dicen que Hola. Ahí sí, ahí Igual, está. hay una pregunta que dice que no fue respondida y es, en los países donde hay leyes sancionadas, ¿quién es el sujeto responsable, el fabricante del envase o el productor coloca algún alimento dentro del envase? eso sería para ECAPOL, ¿no es cierto? No, en realidad puede ser para Belén o para el quien me la pueda contestar. Bueno. Masivamente es para los envasadores. En todos los sistemas de gestión que hay a nivel de los países desarrollados, en ningún caso esto es responsabilidad del fabricante del envase. Si uno mira la matriz de costo y la matriz de operación que tienen los fabricantes de envases, normalmente suelen ser pymes en su gran mayoría o empresas medianas que están entre fabricantes de materias primas, de industria petroquímica o metalúrgica o de papel, que suelen ser empresas mucho más poderosas, y los dueños de marca, que son también compañías con un poder de negociación muy grande. El fabricante del envase además cumple con los lineamientos de estas industrias a nivel internacional, así que en general no conozco yo casos donde sea, o sea, países que pongan sobre el fabricante del envase la responsabilidad, sino el fabricante del producto. Insisto con lo que decía hace un ratito, el envase compone al producto, forma parte del producto y no solamente lo contiene. Entonces, el fabricante de un producto considera que el envase está integrado a eso y toda la legislación a nivel internacional plantea lo mismo. Los sistemas integrados de gestión, termino con esto, están formados básicamente por las empresas envasadoras que a veces tienen delegado en estos sistemas la responsabilidad de la gestión, pero son ellos los que toman las grandes decisiones respecto a esto y por eso son los sujetos obligados. Roberto, una última pregunta. ¿Podrías dejarnos un contacto tuyo para contactarte, algún mail, algo, por favor? Sí, con mucho gusto. Puedo tipearlo o pueden pasarlo ustedes si quieren después publicado sin ningún inconveniente. Mi mail es muy fácil, es medioambiente@envase.org. Repito, medioambiente, como suena, sin punto y sin espacio, sin nada, medioambiente@envase.org. Buenísimo, Gracias, muchísimas Roberto. gracias. Y gracias a todos. Muchísimas gracias realmente a todos los oradores. Silvia, no sé si vos tenés que decir algo a ECAPOL. No, hay un mensaje de Gabriel Lencina que dice: muy buenas las presentaciones y la iniciativa, es el señor de GeoCycle. Cuenten con nuestra tecnología como solución para los residuos que no tienen alternativa de reciclaje a un nuevo producto. Así que gracias, Gabriel. No, ya terminamos, nos quedamos un rato más los de la Cámara. Los miembros de la Comisión y de la Cámara. Bueno, les agradecemos muchísimo a todos los oradores de esa vocal. Había Mónica ahí, gracias Mónica Orlando por participar, gracias Belén por tu presentación. Le agradezco especialmente también a Roberto, a Diego, desde Córdoba. Realmente es un placer que con esta tecnología te pudimos tener acá con nosotros. Espero que sigas, espero que reciban todas nuestras invitaciones. Si no es así, vamos a chequear que estén sus direcciones de email en nuestra base para que sigan con nuestros webinars, que este fue especialmente interesante, pero hay algunos también bastante interesantes sobre otras temáticas. Y les agradezco también a los integrantes de ambas comisiones que están presentes, Jorge Guberman, que también lo vi, Cristina D'Ambrosio. Les agradezco muchísimo la presencia y nos quedamos los miembros de la comisión reunidos todavía acá un ratito. Mientras tanto vamos despidiendo a los oradores y a los participantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Liliana. Gracias a todos. Nos vemos. Un placer. Hasta la próxima. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Buenas tardes, saludos a todos. Chao, Martina. Chao. Gracias, Martina. saludos. Silvia, entonces nos quedamos para despedir a nuestro querido ECAPOL.
Sí, sí, sí. Los que se quieren quedar se pueden quedar, no hay problema. Capol, ¿estás ahí? Sí, 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 estoy. está ahí, ¿no lo ves? Bueno, bueno, contanos entonces un poco, ya nos mostró antes de empezar su departamento que está todo bajo el signo del embalaje. Al principio cuando llegaron. Está todo bajo con cajas y con computadoras embaladas. Gracias que podemos usar la que tenés ahora abierta. Capol, ¿hasta cuándo trabajas y cuándo sería tu partida? De hecho, como puse como hoy día laboral, pero para hacer la presentación, pero no, ahora ya no estoy trabajando. Ya no estás trabajando. Tengo Gracias entonces, nos sí, distinguiste con esto. Bueno, muchísimas gracias. no, ahora tengo que limpiar mi oficina y todo, como voy a pasar Uy, esta tarde. Y no, el claro. 27 tengo mi vuelo. Ay, qué... El El 27. Sí, 27, sí falta. el Vas a tomarte jueves que unos viene. días, mientras. Claro, tienes una semanita para, Mm. Sí. bueno, relax. Conocer, no sé si vas a irte de viaje a algún lado o te quedas en Buenos Aires. No podés, tenés que quedarte en Buenos Aires, me imagino. No, bueno, sí, tengo que irme antes del 1 de septiembre porque mi visa vence el 1 de septiembre. Como mi puesto vence en 31 y me dejaron solamente un día para irme. Y bueno, como no Claro, sabía exactamente cómo iba a funcionar los vuelos, tomé un vuelo un poco antes, el 27 es el claro. único, porque después ya no hay vuelos para Francia el 28, 29, 30, 31. Claro, pero esta semanita no, esta semanita que te queda no tenés mucho para hacer porque no hay restaurante, no hay nada, pobrecito, no tenés mucho para. No, todavía tenemos que terminar la mudanza Ah, y no, claro. es un poco desastroso. Como estoy sobre una cómoda acá, no una Uy, mesa porque ya vendimos la mesa. Pobre. No, ah, todo un poco, sí, no, es camping. Como... Bueno, por lo menos no es un cajón de frutas. ¿Quiénes están ahí? A ver, cuenten. está Marta Batet, está Diego, Tudela, ¿quién más están? A ver, Está Yo Cristina. en realidad les Marcelo. iba a escribir agradeciendo y felicitando porque la verdad es que estuvo increíble realmente la charla. Más allá de que hayamos participado nosotros, ¿me escuchan? Sí, estamos, Sí, estuvo por muy bien. supuesto, Mónica, gracias a vos No, por realmente, muy, muy interesante y la verdad es que además en estos tiempos como estar así, sentirse, digamos, de alguna manera igual conectado me parece que es súper valioso. No es lo mismo, pero por lo Sí. menos permite, digamos, Roberto Sánchez decía el otro día cuando hicimos una reunión íntima para programar bien los temas, le decía que teníamos que seguir con ese tema y que Ecapol desde donde esté nos iba a seguir dando su punto de vista, y yo le decía que depende de dónde esté, porque hay países donde estás con 14 horas de diferencia. de verdad. Vos te vas a Ecapol, en principio pensás que te vas a quedar en Francia, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bueno, la idea era ir a Tailandia algunos meses, pero como Tailandia no abrió sus fronteras, o lo abrió, pero con condiciones, hay que pagar un hotel para hacer la cuarentena, y el hotel, como seleccionaron solamente hoteles de 5 estrellas que te cuestan 200 euros a la claro, noche, fortuna. como... No, 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 entonces, imposible. sí, nos vamos a quedar sí, en Francia, sí. ¿Todavía no sabes cuál será tu próximo trabajo? Voy a tener quizás una respuesta el 3 de septiembre, pero bueno, veremos. Bueno, nos vas a dar noticias, ¿no? Nos vas a escribir. Sí, sí, claro. Justamente como quizás podría ser algo sobre economía circular, pero bueno, no sé. Bueno, chao Mónica, la saludamos a Mónica y creo que Marta nos estaba saludando Sí, también. Chao Mónica, gracias. Chao chicas, gracias a ustedes. No, Chao, chao. chao. No, y bueno, fue un placer trabajar con ustedes, organizar los eventos de la Cámara, los Sí. forums ¿Te cada acordás? año. ¿Te acordás? La primera vez que te vi, ¿cómo fue? ¿Te acordás?
En el baño no, porque estaba encerrado. No podía salir. ¿Qué pasó? Estaba gritando en el baño totalmente encerrado, con ese sistema electrónico que te deja encerrado. Bueno. Ay, qué Sí, sí, sí. el primer encuentro con Ecapol. De esos, Para claustrofóbicos. ¿cuántos años Ecapol que hace eso? El máximo, 4. 4. Muy Sí. bien, te felicito, porque cuando se van antes, bueno, puede ser por un ascenso, pero en general es porque cumpliste una buena misión, que te quedaste los 4 años. Te felicito entonces. Felicitaciones. Hiciste un buen trabajo. Gracias. Decime, Además te vas contento porque me parece que te vas casado, ¿puede ser? ¿Escuché algo ahí? Sí, exactamente. Bueno, felicitaciones. El mes pasado, el 8 de julio, y justamente la idea era tomar algunos meses para hacer un lindo viaje, pero bueno, este año es pero imposible. justo Claro, Entonces vamos a trabajar. Me desconecto porque tengo que un Zoom. Bueno, chao Marta. Chao, Marta. Gracias por organizar Bueno. esto. Nos vemos. Hasta Gracias. luego. Ecapol, de Argentina, ¿qué conociste? No, bastante. Ya conocía Argentina en realidad. Hice un viaje en 2011 Sí. y bueno, sí, casi como todo lo que quería hacer, lo hice como quería volver una vez a los glaciares, pero bueno, Sí. sí, tenía un pasaje de avión que, bueno, que vamos a perder. Y, Qué lástima. está bien. Claro, por la época. Lástima. Diego, Walter era la persona que invitaste, ¿no? No, yo invité al ingeniero Fonte, que estuvo presente, tenía buenas salidas, y invité también a Ana García y a Silvia Barroso. Uy, se te escucha muy mal. Me parece que ¿Cuál se acopla. Era de Veralia, Silvia. Walter era el director de Veralia. Exacto. Sí, porque él hizo una pregunta que también le interesaba a Diego, pensé que era... ¿Está Laurence Tuan desde Francia o me parece a mí? ¿Está ahí conectada? Sí, por teléfono. Hola Laurence. Hola, acá estoy. ¿Qué tal, Laurence? ¿Cómo estás? ¿Me escuchan? Sí. Sí, ¿cómo estás? Gracias. Sí, estoy en Francia y bueno, me alegro mucho que haya salido también porque, bueno, nada, fue como una idea también que le sometía, le propuse esta idea a Belén y... Uy, perdón nada. que no te agradecí, Laurence, eso es lo que a mí me faltó la información, mil disculpas, sé que no te agradecí en público, te lo agradezco con este pequeño público que tenemos de la comisión. Agradecimos a nada, y a Roberto también, y me alegro porque fue una muy buena jugada de proponer a Roberto, porque la verdad que sabe Excelente. muchísimo. Totalmente. Impresionante, Sí. Sí, aparte Así hay mucha que- gente que está interesada en tomar contacto con él, porque ya... Y sí, así que me alegro porque yo lo conocía haciendo la revista Ecosistema y sobre un número sobre justamente economía circular, y a partir de ahí la verdad que quedé en contacto y me gusta porque desde el envase realmente está como sabiendo muchas cosas que sobre todo el sistema. Y Sí. también había leído cosas sobre la ley en Francia, así que por eso me parecía importante que estuviera Ecapol. Ecapol. Lo de Ecapol también fue muy interesante. Sí, muy porque interesante. dio un marco general de la economía circular. Sí. Ecapol, la presentación que diste la puedes compartir. Perdón, Jorge. Sí, eso me preguntan lo mismo, si podés compartir Ecapol Claro, sí. su Su presentación. presentación, Casi sí. que fue un poco rápida para poder entender bien y leer, y había mucho más para contar, me parecía. Fue excelente. Y además es un modelo lo que está haciendo Francia. Es un modelo que hay que difundir. Bueno, no sé si es un modelo porque hicimos muchos errores también. Pero de los errores Eso también es modelo. Y lo que No, presentaste es interesante. Ojalá acá lleguemos a ser en 10 años el 25% de lo que hace Francia. No, Bueno,
No hay un solo sistema en realidad. Si vemos, Alemania tiene otro sistema. Nosotros tenemos solamente un solo organismo que es CITEO para los envases, y Alemania tiene como más, y se comparten los territorios y después hay licitaciones, lo que no tenemos en Francia. Y bueno, como son sistemas distintos, pero es difícil, ¿no? Saber Pero lo que funciona. también es un modelo institucional que hayan fusionado en un único ministerio todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Obra pública, medio ambiente, energía. Sí, porque antes de 2007 había los que construyen y los que cuidan el medio ambiente, y siempre se peleaban. Sí, claro. Y entonces poner todos juntos para ir hacia un camino, sí. Yo creo que es importante también difundir lo que está haciendo Francia, que es un ejemplo, porque se habla mucho de la problemática, pero no de las soluciones, y vos presentaste que se están encontrando buenas soluciones, que presentaste varias, como la del lavarropas, por ejemplo, para evitar microplásticos en el agua, que es la principal fuente de contaminación de microplásticos en el agua en el mundo, ¿no? Sí, y ahora también tenemos otras iniciativas, es más territorial, por ejemplo. La idea es ir hacia los territorios para fomentar la economía circular y el desarrollo sustentable en los territorios. Y este también es un programa de hace solamente 2 años, y bueno, estamos empujando todo esto, servicios del Estado que realmente se ponen al servicio de esta causa, y bueno, empujamos todos hacia el mismo camino, pero realmente es toda una máquina que hay que construir y sistematizar para ir hacia lo que queremos, pero bueno, es un largo camino y hay que empezar, y después hacemos todos errores, aprendemos, y bueno, hay países que después, como ustedes pueden aprovechar de lo que hicimos, de todos los errores, de los debates que hubo en Francia, para no cometer los mismos errores. Y esto es interesante, ver lo que hizo Francia, lo que hizo Alemania, lo que hizo Bélgica, etcétera, etcétera. Sí, lo que es muy importante es el tema cultural también, ¿no? No solamente cuestiones de leyes o de sanciones o de impuestos, sino si culturalmente la gente no comprende la importancia que este tema tiene, puede haber 2 millones de leyes, pero vamos a seguir tirando las botellas al mar. Por un ejemplo, ¿no? O los basurales en cielo abierto. Sí, pero las nuevas generaciones están muy, muy concientizadas en el colegio, los chicos, ojalá que todos puedan ir al colegio, ¿no es cierto? Pero en el colegio, desde muy chiquitita, mi hija que ya tiene 23, para cumplir 23, ya desde cuando tenía 2 años ya le estaban explicando eso en el colegio. Entonces, ya hay una generación nueva que está viniendo con todo, que te dice que cierres la canilla, que no gastes acá, que ojo con esa botella, la botella de agua, de la leche larga vida, ¿dónde la podemos reciclar? O sea, está toda esa conciencia, bueno, pero estamos todos nosotros, los sesentones, cincuentones, cuarentones, que todavía nos falta, pero los chicos jóvenes vienen con todo, así que yo creo que es cuestión de unos años más y ya está todo el mundo con ese pensamiento, pero tiene que estar formado, o sea, la educación es lo que más necesitamos siempre en este país, lo que más necesitamos es la educación, lamentablemente, si no tenemos educación no tenemos nada, pero bueno. También, hay una parte de la población que no accede muy fácil, ¿no? Más que enseñar lo que polúa y no polúa, la educación consiste en tener una conciencia social, comunitaria, y no solamente no me importa, papi, lo hago igual. Eso es muy importante y está muy, muy puesto en la mentalidad individualista acá, ¿no? Vamos a ver. Bueno, gracias a todos. Felicitaciones por la charla, fue muy interesante. De mi parte espero que no solo se vea al plástico como un chivo expiatorio, ¿no? Que lo sepamos tratar y volver a reciclar y meterlo en el circuito, porque es una sustancia que tiene mucho valor y que se le puede dar muchísimos usos. Pero bueno, la charla es interesante y vale el debate y espero que podamos avanzar con eso. Diego, no sé si todos los de la comisión... ¿Los integrantes de la comisión te conocen? Marcelo, Cristina, Jorge, ¿saben quién es Diego? No, yo no. Bueno, presentate. Bueno, yo soy Diego Tudela, estoy al frente de una pyme que es Industrias Plásticas Wilton y hacemos envases de polietileno para la industria alimenticia, básicamente. Sí, bueno, somos miembros de la Cámara hace unos cuantos años, sí. Bien. Capo lo conocimos haciendo la visita
del SEAMSE, gracias a la Cámara de Comercio, por excelente visita, realmente nos impactó mucho a los dos, bueno, yo soy francesa, y fue un lugar como de mucho aprendizaje. Así que gracias a la Cámara por esta visita. Sí, fue el año pasado. Gracias, Marie. Marie también es vicepresidente de Marian. Marian es la Asociación de Mujeres Franco-Argentinas, así que para quienes no saben, ambos dos, Marie y Diego, son socios de la Cámara desde el principio, digamos, hace muchísimos años. Les agradecemos la fidelidad y además Marie, desde hace un año y algo ya, es vicepresidente de Marian, así que es un placer tener los chicos acá. Es arquitecta y nos acondicionó nuestra oficina. Qué bueno. Una excelente experiencia humana. Muy lindo. Capol, un comentario para ti respecto de lo que decían de la visita del SEAMSE. Para mí el SEAMSE hoy no es una maravilla, pero no te imaginas lo que era 40 años atrás cuando lo empezamos. Entonces también, dentro de todo, aprendemos de nuestros errores y vamos mejorando. Y eso es lo que hay que hacer. Sí, el sistema hay que sistematizar porque para poner todos los sistemas de clasificación, de recolección separada de los residuos, etcétera, etcétera, se necesitan muchos financiamientos. Y sin estos sistemas de REP, sin estos sistemas de uso después también de los productos, como van a seguir todo eso. Es muy interesante también si pueden mirar lo que hacen los chilenos, porque también ellos salen de un punto que es más, como tienen una situación menos buena que Argentina, porque el reciclaje, hoy hay menos reciclaje en Chile que en Argentina, pero ahora están justamente adoptando los reglamentos para la ley REP sobre los envases, sobre los neumáticos, y ahí como van a cambiar las cosas, pero el camino que toman es muy interesante también.